Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Hassan Bey le dijo a Frat que Gul vio el dinero y cambió. Firat está muy decepcionado. Dirya se ofrece a sobornar a Gul, pero Gul se niega y se va, diciendo que ama a Frat. Ildray es llevado en ambulancia. Baran le dice a Cian que quiere que este incidente no se escuche en la mansión. Baran le dice a Sena que ya no debes tener miedo de Ildray, lo arrestarán después del hospital. Ahí se les agradecerá. Hassan Bey llega a Zadean. Juntos comienzan a hablar sobre Firat y Gul y hablan sobre cómo manejarlo. Hassan dice que si envían a Gul ahora, Baran respaldará a la chica. La señora Azade tiene plena fe en que Hassan Bey se encargará de esto. Dylan va hacia Baran, pero atrapa a Baran mientras se está cambiando y sale de la habitación disculpándose. Sena y Aise están muy felices de deshacerse de Ildray. Baran y Dylan regresan juntos a la mansión en automóvil. Dylan piensa en el momento de la pelea de Baran e Ildray. Baran sale del auto y abre la puerta de Dylan y le extiende la mano. Dylan le agradece y entran. Mientras Azadean pensaba en ellos, entraron Baran y Dylan. Azadean los detuvo y les preguntó por qué se estaban quedando en esa casa. Baran le dice a Dylan que suba las escaleras y después de darle una explicación tácita a la señora Azade, él va. Cebrille le trae algo de comer a Yamur, pero Yamur la ignora. Cebrille intenta persuadir a Yamur para que se lo coma, pero luego se rinde y sale de la habitación, dejándola sola. Después de que sale Cebrille, Yamur comienza a comer. Mientras Dylan está perdido en sus pensamientos, llaman a la puerta y llega la señora Kader. Le pregunta a Dylan qué pasó y Dylan le dice a Kader con la condición de que no le diga a nadie. Kader también trata de consolarlo. Mientras Baran está trabajando en el estudio, piensa en lo que dijo Dylan y sonríe. Frat se sienta tristemente solo en la playa. Está muy ofendido y enojado con Gul. Gul, por otro lado, piensa que el amor no se puede vender en ese momento y extraña a Frat y lo llama. Frat ve la llamada entrante pero la lanza como ocupada. Gul llama de nuevo, pero esta vez no puede comunicarse con el teléfono. Mientras Azadean piensa dónde está Cian. Cian viene y le pregunta dónde está y ella dice que está con sus amigos. Cian dice buenas noches y se va a su habitación. Azade no está satisfecha con lo que dijo y está decidida a saber la verdad. Mientras Dylan duerme, Baran la mira, luego se levanta y cubre a Dylan. Baran sale de la habitación. Después de un rato Dylan se despierta y se preocupa cuando no puede ver a Baran en la habitación. Baran hace una llamada telefónica sobre Ildray y viene Dylan. Baran le pregunta si va a comer algo y si quiere comer también. Dylan se sorprende porque no sabe que Baran normalmente no come por la noche. Dylan le pregunta a Baran que no le gustan las cebollas en el menú, pero que debería intentarlo de esa manera. Baran no lo rompe y empiezan a preparar juntos el menemen. Mientras come, Dylan le pregunta a Baran por qué se puso en peligro, y Baran responde preguntando por qué vino. Kaderan se acerca a Kudret Bey y se cuenta a sí misma lo que sucedió a pesar de que está durmiendo. Baran ayuda a Dylan a quitarse la pestaña que se le metió en el ojo. Es de mañana y cuando Dylan se levanta, Baran se está preparando. Baran le pregunta a Dylan cómo está su ojo y lo revisa mirándolo. Cebrille todavía está pensando en cómo decirle a Yamur que su madre no la quiere. Mientras Cevdet abraza a Cebrille para que no se moleste, Yamur sale de su habitación y los ve. Baran se encuentra con un hombre en la puerta y Dylan llega en ese momento. Adam le llevó a Dylan su carta de graduación. Entonces el hombre se va con Baran. Mientras Dylan mira los papeles, la dama Kader viene y pregunta. Dylan explica pero va a su habitación con lágrimas en los ojos. Mientras desayuna con Cian Sena y su madre, ella ve el enrojecimiento en el brazo de Sena y dice que la llevará al mejor médico para curarlos. En la habitación, Dylan piensa con tristeza en las cosas que vivieron con Baran, y Baran piensa en las cosas que vivieron con Dylan en la playa. Dylan va al baño y toma el perfume de Baran y lo huele. La madre y el padre de Cevdet le dicen a Yamur que tienen que decírselo de alguna manera.
pero Cevdet dice que no. Zumrud, por su parte, dice que si lo vamos a decir, deberían apoyarse en un psicólogo. Cebriye también le da el derecho a Zumrud. En ese momento, Yağmur sale de su habitación y se acerca a ellos. Gül persigue a Fırat y dice que es una persona muy mala por mantenerse alejada de Dirya y también ofrece dinero para mantenerse alejada de ella. Mientras Dylan sostiene la almohada de memoria en su mano, Baran llega y Dylan rápidamente reemplaza la almohada. Se miran y Dylan le dice que ama a Baran. Baran dice que vas a decir algo. Dylan dice te amo y dice que amo a Baran. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.